mi marido me dejó por mensaje, diciendo que se iba a casar con su amante rica. Pero no imaginaba que acabaría sin nada. El calor de Valencia castigaba las calles, haciendo que el asfalto pareciera una superficie a punto de derretirse. La gente caminaba apresurada, buscando cualquier sombra disponible. Entre ellos, Carla intentaba equilibrar un bolso pesado en el hombro mientras revisaba un mensaje en su celular. Fue un segundo de distracción suficiente para el impacto. ¡Ay! Exclamó, tambaleándose hacia atrás. El hombre con quien chocó la sostuvo del brazo antes de que perdiera el equilibrio. Tenía una sonrisa en el rostro, una de esas que parecían surgir con facilidad, sin esfuerzo. Lo siento, no te vi. ¿Estás bien?, preguntó él, aún sujetándola suavemente del brazo. Carla parpadeó unas cuantas veces, tratando de asimilar el momento. Su corazón todavía latía acelerado por el susto. La culpa fue mía. Yo estaba distraída. Ambos rieron. Fue una risa corta, pero sincera. El tipo de momento que pasa desapercibido para la mayoría, pero que, por alguna razón, se fija en la memoria. Bruno, como se presentó poco después, parecía alguien que se desenvolvía bien con la espontaneidad de la vida. Había en él un encanto despreocupado, algo que contrastaba con la rutina organizada y meticulosa de Carla. Pero allí, en medio de aquella calle caótica, los dos compartieron algo. Bueno, al menos ahora recordarás mirar al frente cuando camines, bromeó Bruno, acomodándose la camisa. Y tú también, ya que también estabas distraído, replicó Carla, arqueando una ceja. Él soltó una carcajada. Y justo. El encuentro fue breve, nada que se prolongara en una conversación profunda. Pero, incluso después de seguir caminos opuestos, aquel instante permaneció en la mente de Carla. En los días siguientes, por coincidencia, o destino, sus caminos volvieron a cruzarse. Un encuentro en el supermercado, otro en la entrada de un edificio comercial. Al principio, solo saludos tímidos, pero pronto las palabras comenzaron a surgir. ¿Tú otra vez? Va a empezar a parecer acoso, bromeó Bruno, en el tercer encuentro casual. Carla rió. Mira, si es acoso, tú también me estás acosando. Y así, las conversaciones fueron tomando forma. Primero cortas, luego largas. Y antes de que se dieran cuenta, comenzaron a planear encuentros a propósito. La conexión entre ellos crecía de manera natural. Bruno tenía una forma ligera de ver la vida, una energía que contrastaba con la reserva inicial de Carla, pero que poco a poco la conquistaba. Te tomas todo muy en serio, comentó él una vez, mientras comían helado en una plaza. Y tú te tomas todo como si fuera una broma, replicó Carla, pero sin irritación. Ahí está el equilibrio, dijo él, guiñándole un ojo. Ella puso los ojos en blanco, pero rió. Era verdad. Había equilibrio entre ellos. Y entonces, casi sin darse cuenta, lo que era una amistad casual se convirtió en algo más. Pequeños gestos, miradas prolongadas, roces que antes parecían accidentales, pero que pasaron a tener intención. El amor creció de manera silenciosa, sin prisa. Hasta que un día, bajo un cielo hermoso, Bruno tomó la mano de Carla con firmeza y preguntó, ¿quieres ser mi novia? El corazón de ella se aceleró. Era gracioso como esa pregunta, incluso esperada, aún podía provocar un cosquilleo en el estómago. Sonrió y respondió sin dudar, quiero. El destino ya había decidido que, a partir de ahí, sus vidas estarían entrelazadas. Los años pasaron y el amor entre Carla y Bruno solo creció. El noviazgo, que comenzó de forma tan natural, evolucionó hasta volverse sólido. Compartían sueños, miedos y objetivos. No pasó mucho tiempo antes de que hablaran sobre el futuro, y un futuro juntos parecía el único camino lógico. La propuesta de matrimonio ocurrió en un día cualquiera. Nada de gestos extravagantes ni escenarios de película. Estaban en la sala del pequeño apartamento que habían alquilado juntos, viendo una película cualquiera. Bruno pausó la película de repente y miró a Carla con seriedad. ¿Te casas conmigo? Carla parpadeó, sorprendida. ¿Qué? Él sonrió.
Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Sin rodilla en el suelo, sin público. Solo tú y yo. ¿Te casas conmigo? El corazón de ella se calentó. Era tan típico de Bruno hacer una propuesta así, de la nada. Y era exactamente eso lo que la hacía amarlo aún más. Por supuesto que sí, idiota, dijo ella, riendo, antes de besarlo. La boda ocurrió meses después, en una ceremonia sencilla pero llena de significado. Carla llevaba un vestido modesto, pero que la hacía sentir hermosa. Bruno estaba nervioso, pero feliz. Intercambiaron votos sinceros, promesas de amor eterno y fidelidad. Para ellos, ese era el comienzo de un viaje que duraría toda la vida. Y la vida en pareja fue todo lo que esperaban. El pequeño apartamento se convirtió en un hogar acogedor, lleno de risas y complicidad. Trabajaron juntos para construir un futuro, apoyándose en cada obstáculo. Pero había un sueño que Carla había alimentado desde hacía tiempo, ser madre. Cuando finalmente decidió compartirlo con Bruno, fue en un momento espontáneo, mientras cenaban en casa. ¿Qué opinas de tener un hijo?, preguntó ella, sin rodeos. Bruno se atragantó con la comida. ¿Un hijo? ¿Así, de repente? Carla rió. No es de repente. Llevo tiempo pensándolo. Él guardó silencio por un instante, mirando su plato. Luego, sonrió. Creo que sería increíble. La alegría de Carla fue inmediata. Su sueño ahora era el sueño de los dos. Cuando la prueba de embarazo dio positivo, Carla corrió a contárselo a Bruno, el corazón latiéndole con fuerza de emoción. Amor, estoy embarazada. Bruno abrió los ojos de par en par antes de que una enorme sonrisa se apoderara de su rostro. ¿En serio? Tomó su rostro entre las manos, mirándola a los ojos. ¿Vamos a ser padres? Ella asintió, y él la abrazó con fuerza, riendo como un niño. Los meses siguientes fueron un viaje compartido. Bruno se mostró un compañero dedicado, participando en cada detalle. Acompañaba a Carla a las consultas, armaba la cuna con entusiasmo exagerado y hablaba sobre el bebé con todos los que conocía. Cuando Tiago nació, su mundo cambió por completo. Bruno lloró al sostener a su hijo en brazos por primera vez. Es perfecto, susurró, con la voz entrecortada. Los primeros meses fueron agotadores, pero gratificantes. La casa estaba llena de vida, de risas y llantos de bebé. Todo parecía estar exactamente como debía ser. Nada parecía capaz de sacudir la felicidad que habían construido. Al principio, Bruno sentía orgullo por su esposa. Admiraba su dedicación y le gustaba la idea de tener una familia estructurada. Pero, a medida que pasaban los meses, algo dentro de él comenzó a cambiar. La rutina en casa era diferente. Antes, al llegar del trabajo, Carla lo recibía con un abrazo, una sonrisa animada, y enseguida comenzaba a hablarle sobre su día. Ahora, muchas veces, encontraba la sala revuelta, ropa esparcida por el sofá y juguetes en el suelo. Carla siempre estaba ocupada, siempre cansada. Hola, amor, decía él al llegar. Hola, Carla respondió rápidamente mientras mecía a Tiago en brazos, intentando calmarlo. Sin darse cuenta, aquella respuesta breve comenzó a molestar a Bruno. Sentía que ya no era una prioridad en su vida. La esposa cariñosa y siempre atenta ahora parecía distante, preocupada solo por el bebé. Y no era solo eso. Carla había cambiado físicamente. Su cuerpo, antes esbelto, ahora llevaba las marcas del embarazo. Su cabello, que siempre estaba bien arreglado, solía estar recogido en un moño desordenado. Su ropa era holgada, cómoda, práctica. No es que Bruno no supiera que todo eso era natural, pero para él, parecía una señal de que algo había cambiado para siempre. Una noche, después de otro largo día, Carla terminaba de acostar a Tiago cuando encontró a Bruno sentado en el sofá, mirando la televisión apagada. Parecía distante, pensativo. ¿Estás bien?, preguntó, acercándose. Él tardó en responder. No sé, soltó un suspiro pesado. Carla se sentó a su lado, curiosa y a la vez temerosa. ¿Qué pasa?
Bruno se pasó la mano por el rostro antes de hablar. Es solo que, extraño como eran las cosas antes. Ella parpadeó un par de veces, sin comprender. ¿Cómo así? Él se giró hacia ella. Antes hablábamos más. Hacíamos cosas juntos. Ahora parece que solo existe Tiago. Carla soltó una risa breve, sin humor. Bruno, tenemos un bebé. Es obvio que las cosas iban a cambiar. Él desvió la mirada. Lo sé, pero no imaginé que tanto. Ella sintió un nudo en el pecho con esas palabras. ¿Crees que yo quería que fuera así? Preguntó, con la voz más firme. Yo también extraño muchas cosas, pero esta es nuestra realidad ahora. Bruno no respondió de inmediato. Solo se quedó allí, mirando un punto fijo en la pared. Esa noche, Carla se acostó con una sensación extraña en el pecho. Sentía que algo se había roto entre ellos, pero estaba demasiado cansada para lidiar con eso en ese momento. Y así comenzó el distanciamiento. Ocupada con las responsabilidades de ser madre, Carla no se dio cuenta de que estaba perdiendo poco a poco a su esposo. Las escapadas comenzaron de forma inocente. Al principio, solo eran encuentros casuales con amigos después del trabajo. Nada importante, solo unas horas fuera de casa, un momento para despejarse. Pero, poco a poco, eso se convirtió en un hábito. ¿Vas a salir otra vez?, preguntó Carla una noche, al verlo tomar las llaves del auto. Solo un rato. Necesito relajarme. Ella no insistió. Solo asintió, volviendo su atención a Tiago. Y Bruno salió, sintiendo un extraño alivio. Afuera, lejos de la rutina, volvía a sentirse ligero, como si fuera otra persona. Fue en una de esas noches cuando conoció a Regina. El encuentro ocurrió en un bar concurrido, donde la música llenaba el ambiente y las voces se mezclaban. Bruno estaba con un compañero de trabajo cuando ella apareció. Regina tenía una presencia impactante, de esas que atraen miradas sin esfuerzo. Sus ojos se cruzaron y ella sonrió. Una sonrisa segura, provocadora. ¿Estás perdido?, preguntó ella, acercándose. Bruno sonrió de lado. Tal vez. La conversación fluyó con facilidad. Regina era diferente a Carla. Despreocupada, vibrante, sin ataduras. Hablaba sin filtros, reía fuerte y sus ojos brillaban como si el mundo estuviera lleno de posibilidades. Bruno se sintió atrapado en ese momento. Esa noche, al volver a casa, encontró a Carla dormida en el sofá con Tiago en brazos. Se quedó parado por un instante, observando la escena. Algo dentro de él le decía que ahí estaba todo lo que realmente importaba. Pero, al mismo tiempo, sentía que necesitaba más. Y así, empezó a perderse en lo que creía que era libertad. Los encuentros con Regina se hicieron frecuentes. Con cada nueva salida, sentía que escapaba un poco más de la vida que había construido. La culpa existía, pero se ahogaba en el placer de la novedad. Bruno ya no se esforzaba por ocultar su distanciamiento. Lo que antes eran salidas esporádicas se volvieron rutina. Pasaba más tiempo fuera de casa que dentro, y cuando estaba presente, actuaba como si cada minuto allí fuera una molestia. Carla notó los cambios. No hacía falta ser ingenua para darse cuenta. Su mirada ya no tenía cariño, y sus respuestas eran siempre secas, automáticas, como si estuviera ahí por obligación. Pero, incluso con el dolor creciendo dentro de ella, seguía intentando mantener a su familia unida. Solo que Bruno ya había tomado una decisión. Y la decisión llegó cuando Regina, su amante, le hizo una propuesta tentadora. «Bruno, ¿por qué sigues en esa casa?», preguntó ella, mientras los dos estaban sentados en un restaurante elegante, el tipo de lugar donde a ella le gustaba llevar a sus amigos para presumir. Él soltó una risa sin humor. «Buena pregunta». Regina giró la copa de vino entre las manos, analizándolo con una mirada divertida. «Entonces, ¿por qué no te vienes a vivir conmigo? Tengo espacio de sobra». Bruno parpadeó, sorprendido. «¿Lo dices en serio?». Ella se encogió de hombros. «¿Por qué no? Ya no soportas esa vida,
y yo puedo darte todo lo que mereces. Bruno se quedó en silencio, considerando la idea. Regina era diferente a Carla en todo. Venía de una familia adinerada, acostumbrada a tener siempre lo mejor. Era dueña de un lujoso apartamento en el centro de la ciudad, conducía autos importados y nunca tuvo que preocuparse por cuentas o responsabilidades domésticas. Con ella, no había preocupaciones por pañales, llantos de bebé o noches sin dormir. Todo era ligero, divertido y sin preocupaciones. Hablas como si fuera fácil, dijo él, aún dudoso. Regina sonrió, inclinándose sobre la mesa. ¿Y no lo es? Ya te has alejado de esa vida. Ahora solo tienes que dar el paso final. Bruno sintió un escalofrío. La verdad era que ya no veía razones para seguir en la casa que compartía con Carla. Se sentía asfixiado, atrapado en una rutina que parecía robarle toda la alegría. Y ahora, ante aquella propuesta, la salida parecía clara. Lo pensaré, dijo, terminando su copa. Pero, en el fondo, ya sabía la respuesta. Pasaron los días, y Bruno tomó su decisión sin culpa. No lo veía como una traición, sino como un nuevo comienzo. Llegó el cumpleaños de Carla, pero para él, solo era un día más. No planeó nada, no compró regalo y ni siquiera pensó en celebrarlo. Carla, sin embargo, aún tenía esperanza. A pesar de tantos meses de distanciamiento, una parte de ella quería creer que Bruno todavía se preocupaba. Desde temprano, preparó el día con cariño. Se puso ropa un poco más arreglada, se aplicó un perfume suave y, aunque cansada, se esforzó por cocinar algo especial. No por ella, sino porque quería que ese día fuera una oportunidad para reconectarse. Las horas pasaron y Bruno no dio señales de vida. Al caer la noche, Carla tomó el celular y envió un mensaje corto: ¿vas a tardar? Sin respuesta. Esperó un poco más. Tiago ya había comido y dormía, y la casa estaba en silencio. La cena sobre la mesa se enfriaba minuto a minuto. El teléfono vibró. Carla tomó el aparato rápidamente, pero al leer el mensaje, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Me voy a casar con mi amante, hasta nunca más. La frase era corta, sin rodeos, como una sentencia definitiva. Carla parpadeó varias veces, como si no pudiera creer lo que estaba leyendo. Su corazón latía con fuerza, no de emoción, sino de incredulidad. No hubo una conversación. No hubo una advertencia. Bruno simplemente decidió que su vida con ella había terminado. Y lo peor, eligió decírselo con un mensaje frío. El celular resbaló de sus manos. La cena sobre la mesa ya no tenía sentido. El mundo de Carla se derrumbó en un instante. Pero cuando miró hacia la habitación donde Tiago dormía, supo que no tenía tiempo para derrumbarse. Aún tenía por qué luchar. Bruno. Bruno se había convertido en un extraño. El día siguiente amaneció como cualquier otro, pero para Carla, todo era diferente. La casa parecía más grande, vacía de una forma que no era solo física. Bruno se había ido, y la realidad de eso aún resonaba en su mente. No lloró. No porque no sintiera el dolor, sino porque simplemente no podía darse ese lujo. Tiago despertó temprano, pidiendo atención, y eso bastó para recordarle que su vida no tenía pausas. Pero ahora había un nuevo problema: ¿cómo sobrevivir sin Bruno? Él no solo la había abandonado emocionalmente, sino también financieramente. Carla siempre había tenido un trabajo modesto, pero había reducido su jornada para cuidar de Tiago. Bruno era el principal responsable de los gastos del hogar, y ahora todo recaía sobre ella. Sentada en la mesa de la cocina, con la cabeza apoyada en las manos, Carla intentaba organizar sus pensamientos. Cuentas, alquiler, comida. ¿Cómo iba a afrontar todo eso sola? Hija, no puedes desesperarte. Ya encontrarás la manera, dijo su madre por teléfono, tratando de calmarla. Pero Carla sabía que no existía una solución mágica. Después de colgar, miró a su alrededor. Tenía un hijo que dependía de ella. No podía quedarse sentada esperando que algo sucediera. Tenía que actuar. Y entonces tuvo una idea.
Desde pequeña, siempre le habían apasionado los dulces. Aprendió a hacer pasteles y tartas con su abuela, y cada vez que llevaba algo al trabajo o a reuniones con amigos, todos lo elogiaban. Tal vez esa fuera su salida. Esa tarde, con los pocos ingredientes que tenía en casa, preparó una tanda de brigadeiros y brownies. No era mucho, pero era un comienzo. Con Tiago en su cochecito, salió a venderlos en las calles cercanas. Al principio, sintió vergüenza. Nunca se había imaginado en esa situación, abordando desconocidos, ofreciendo sus dulces. Pero la necesidad hablaba más fuerte que el orgullo. «Buenas tardes, ¿le gustaría un dulce casero?», preguntó a un hombre en la plaza. Él la miró, evaluó el producto y compró 2. Luego, otra persona compró uno más. Y otra. Al final del día, Carla había vendido todo. El dinero aún era poco, pero aquel primer paso encendió algo dentro de ella, esperanza. Los primeros días en la nueva vida de Bruno fueron exactamente como lo había imaginado. El apartamento de Regina era lujoso, con amplios ventanales que daban vista a la ciudad iluminada. Todo allí parecía un sueño lejano de la realidad que había dejado atrás. No había llantos de bebé en mitad de la noche. No había pilas de ropa sucia. Regina no le exigía nada. Al contrario, lo trataba como a un rey, rodeado de comodidades y placeres que él, por sí solo, jamás habría podido permitirse. «Ahora sí que estás viviendo de verdad», decía Regina, riendo, mientras le servía otra copa de vino. Bruno se dejaba llevar. Disfrutaba cada momento, probaba los mejores restaurantes, conducía los autos que ella ponía a su disposición y, por primera vez, se sentía libre. Pero esa libertad pronto comenzó a mostrar sus grietas. Con el paso de las semanas, Regina ya no parecía tan encantada con su presencia como al principio. Si al inicio hacía todo por estar con él, ahora empezaba a inventar compromisos, salía sin dar explicaciones y volvía tarde sin preocuparse si Bruno preguntaba dónde había estado. «Tengo mi vida, Bruno. No pensarás que me quedaré encerrada en casa, ¿verdad?», le dijo una vez, cuando él cuestionó su ausencia. Bruno rió sin ganas, tratando de disimular la incomodidad. «Claro que no. Solo me pareció raro». «Entonces, relájate», Regina le guiñó un ojo y tomó su bolso. «Ahora voy a salir con unas amigas, no me esperes despierto». Bruno comenzó a notar cosas que antes ignoraba. Regina siempre recibía mensajes en el celular y sonreía de lado al leerlos. A veces, salía de la habitación para contestar llamadas. Y aunque lo tenía todo, una sensación amarga empezó a crecer dentro de él. Fue entonces cuando todo se derrumbó. Una tarde, Bruno volvió a casa más temprano de lo habitual. Apenas abrió la puerta del apartamento, sintió que algo no estaba bien. El abrigo de Regina estaba tirado en el sofá, junto con otra chaqueta que, definitivamente, no era suya. Se le aceleró el pulso. Dio unos pasos más y entonces lo escuchó. Voces. Risas ahogadas que venían del dormitorio. Su respiración se hizo más pesada. Por un momento, quiso convencerse de que estaba imaginando cosas. Pero cuando empujó la puerta entreabierta, ya no quedaron dudas. Regina estaba en los brazos de otro hombre. El impacto lo paralizó. El tiempo pareció ir más lento. Regina giró el rostro y, al verlo allí, no mostró ni un atisbo de arrepentimiento. Al contrario. «Ah, llegaste temprano», dijo, sin molestarse en cubrirse. Su tono era casual, como si nada estuviera mal. Bruno sintió la sangre hervir. «¿Qué demonios es esto?». Su voz salió más fuerte de lo que pretendía. Regina soltó una risa burlona y se sentó en el borde de la cama. «¿Esto? Esto es exactamente lo que parece». El hombre a su lado, que hasta entonces había permanecido en silencio, se puso de pie con calma, tomó su camisa de la silla y empezó a vestirse, sin importarle en absoluto la presencia de Bruno. «¿Me estás tomando el pelo?». Bruno dio un paso adelante, sintiendo el corazón latir con furia. Regina simplemente puso los ojos en blanco. «Ay, Bruno. No seas dramático. ¿De verdad creíste que esto era para siempre?».
El desprecio en su voz fue como un golpe a su ego. Lo dejé todo por ti. Explotó, sintiéndose humillado. Ella rió de nuevo, aún más divertida. Sí, y yo nunca te prometí nada. Viniste porque quisiste. Bruno sintió un peso en el pecho. No era solo rabia. Era humillación. Había cambiado su familia, su hogar, todo, ¿por esto? Regina se levantó, pasó junto a él como si nada y tomó un cigarro de la cómoda. Será mejor que te vayas, dijo, encendiéndolo y soltando el humo con calma. Tu tiempo aquí se acabó. Bruno sintió un escalofrío. Sus palabras eran definitivas. Como si él no fuera más que un pasatiempo del que ya se había cansado. Se quedó ahí, sin saber qué hacer. Y entonces comprendió la verdad más cruel. No tenía a dónde ir. Bruno salió del apartamento sintiendo el viento frío de la noche golpearle el rostro. Pero la tormenta real ocurría dentro de él. No era solo rabia o humillación. Era la amarga constatación de que ya no tenía nada. Las calles estaban mojadas, y el cielo oscuro anunciaba una lluvia que pronto comenzaría a caer. Bruno caminó sin rumbo, con el cuerpo pesado, la mente girando sin parar. Intentó llamar a algunos amigos, pero las respuestas fueron siempre las mismas, disculpas vagas, silencios incómodos. La verdad era clara. Nadie quería ayudarlo. El primer trueno rasgó el cielo, y poco después, las gotas comenzaron a caer, finas al principio, pero pronto se convirtieron en una lluvia intensa. En cuestión de minutos, Bruno estaba empapado, vagando por las calles como un hombre sin destino. Y entonces, solo le quedó una opción. Volver con Carla. Por más que hubiera destruido todo, por más que supiera que ella tenía todos los motivos para odiarlo, seguía siendo la única persona que, en algún momento, se preocupó realmente por él. Llegó a la casa donde había vivido durante años, sintiendo el pecho apretado. Cada paso hacia esa puerta era más pesado que el anterior. La última vez que estuvo allí, se marchó sin mirar atrás, convencido de que estaba tomando la mejor decisión. Ahora volvía sin nada, con la única esperanza de que Carla tuviera un mínimo de piedad. Levantó la mano y golpeó la puerta. Esperó. La lluvia resbalaba por su rostro, y el viento helado lo hacía temblar. Después de unos segundos, la puerta se abrió. El rostro de Carla cambió en el instante en que lo vio. ¿Qué haces aquí? Bruno bajó la cabeza, avergonzado. Yo, no tengo a dónde ir. Ella cruzó los brazos, mirándolo de arriba abajo. No es mi problema. Su tono era frío, sin titubeos. Bruno pasó la mano por su rostro mojado, sintiendo el peso de la desesperación aumentar. Carla, por favor. Me equivoqué. Hice todo mal. Ella soltó una sonrisa irónica, sin rastro de humor. Sí, lo hiciste. Ahora vete. Bruno miró a los lados. La lluvia seguía cayendo con fuerza, los truenos retumbaban en el cielo. Déjame entrar solo esta noche. Solo hasta que pase la lluvia. Carla dudó. Por un momento, pareció luchar contra algo dentro de ella. Luego, bufó y abrió la puerta un poco más. Entra. Pero no creas que esto cambia nada. Bruno entró y sintió el calor de la casa invadir su cuerpo. El olor familiar, los muebles, los recuerdos, todo parecía tan distante ahora. Carla cerró la puerta y volvió a sentarse en el sofá, sin molestarse en ofrecerle una toalla o ropa seca. Bruno se quedó allí, de pie, sintiéndose un extraño en su propio hogar. Carla, necesito hablar contigo. Ella no apartó los ojos de su taza de café. No tengo nada que escuchar. Bruno suspiró, pasándose la mano mojada por el cabello. Destruí todo. Me dejé llevar. Regina nunca me amó. Solo me usó. Y cuando se aburrió, me desechó. Carla no mostró ninguna emoción. Solo tomó otro sorbo de café. ¡Qué pena! Bruno sintió un nudo en el pecho. Necesitaba que ella lo entendiera. Necesitaba que, de alguna forma, viera el arrepentimiento real que cargaba. Fui un idiota. Creí que estaba perdiéndome de algo aquí,
cuando en realidad, aquí era donde tenía todo. Tú, Tiago, nuestra familia. Carla finalmente alzó la mirada hacia él. Cambiaste a tu familia por una aventura, Bruno. Abandonaste a tu hijo. Me dejaste sola. Lo tiraste todo por la borda, por nada. Lo sé, su voz se quebró. Lo sé, y daría cualquier cosa por volver atrás. Ella soltó una risa amarga. Pero no puedes. Bruno bajó la cabeza. El silencio se instaló entre ellos. El único sonido era el de la lluvia afuera y el tic-tac del reloj en la pared, marcando cada segundo que pesaba sobre él. Carla intentó una vez más. No, lo interrumpió. No hay nada más que decir. Bruno cerró los ojos por un momento. El dolor de escuchar eso era mayor que cualquier otra cosa que hubiera sentido antes. Carla se puso de pie y caminó hacia la puerta. Cuando amanezca, te irás. Y no volverás nunca más. Bruno quiso rogar, pero sabía que no serviría de nada. Pasó la noche despierto en el sofá, sintiendo el peso de sus decisiones. Y cuando el sol salió, Carla cumplió su palabra. Ahora, Bruno no solo era un hombre sin hogar. Era un hombre sin nada. Caminó sin rumbo por las calles, con la mente dando vueltas. ¿Qué haría ahora? ¿Dónde dormiría? ¿Cómo empezaría desde cero cuando todo lo que tenía ya no existía? La sensación de vacío era abrumadora. Buscó respuestas en los lugares que alguna vez fueron familiares. Fue a la oficina donde trabajaba, pero su puesto ya había sido ocupado. Llamó a viejos contactos, pero nadie quería involucrarse con un hombre que destruyó su propia familia y terminó con las manos vacías. Días pasaron. Sin opciones, consiguió un trabajo temporal en un taller mecánico, un empleo agotador y mal pagado. Era extraño volver a ese tipo de rutina después de haber vivido en un mundo de lujos junto a Regina. Pero ahora, su única preocupación era sobrevivir. Fue entre un turno y otro cuando la realidad golpeó con más fuerza. Mientras comía un sándwich barato en un banco de la plaza, vio a una madre jugando con su hijo pequeño. El niño reía fuerte, corriendo a su alrededor, mientras ella lo tomaba en brazos y lo hacía girar en el aire. La escena era simple, pero tan llena de vida que Bruno sintió el pecho apretarse. Por un instante, vio a Carla allí. Vio a Tiago. ¿Cuántos momentos como ese se había perdido? Su hijo ya debía haber crecido. ¿Todavía se acordaba de él? ¿Preguntaba por su padre o había aprendido a vivir sin él? La culpa lo aplastó como un peso imposible de cargar. Y entonces, tomó una decisión. Si no podía estar presente, al menos intentaría ayudar de otra forma. Con el poco dinero que lograba ahorrar, envió una pequeña cantidad a Carla. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Semanas después, lo hizo de nuevo. Y luego otra vez. Nunca recibió respuesta. Ni un mensaje, ni una llamada. Pero sabía que ella lo estaba recibiendo. Y eso era lo único que importaba. Los meses pasaron, y Bruno continuó con ese ciclo. Trabajaba, ahorraba y enviaba dinero para su hijo, sin saber siquiera si él sabía que era su padre quien lo enviaba. La verdad era que, por más que lo intentara, nunca podría recuperar el tiempo perdido. Y esa sería su condena por el resto de su vida.